Capítulo 421. El París de febrero tiene un sol radiante para ser invierno. Es un clima perfecto para recibir a los soldados que regresan triunfantes, cuñada. Disfrutando del sol parisino mientras bebía café, Hortensia habló con actitud altiva. Por supuesto, es un tratamiento bastante incómodo para Marie-Thérèse Caffarelli, quien estaba escuchando. Porque su apellido aún no ha cambiado a Beauharnais o Bonaparte. Llámame Marie, princesa Hortensia. Todavía ni siquiera nos hemos casado formalmente. Pero se casarán pronto, ¿verdad? Honestamente, ¿cuántos años tienes? Ya deberías haber tenido 3 hijos a esta edad. Hortensia, no, eso es algo. Justo cuando Marie, quien nominalmente sigue siendo virgen aunque comparta la cama con un hombre, estaba a punto de atragantarse, Hortensia resopló. No estarás usando anticonceptivos, ¿verdad? Sería mejor tener un hijo antes del matrimonio. ¿Quién sabe si mi hermano podría engañarte algún día? Parece que Paulina todavía le echa el ojo. Por supuesto, Marie no cree que Eugene la engañe. De hecho, como su padre, Luis XVI, nunca engañó a nadie, Marie tiene poca desconfianza hacia los hombres. Pero el hecho de que Paulina persiga a Eugene es algo que todo el mundo social de París sabe, e incluso estuvieron juntos en Egipto, por lo que no era una conversación muy agradable. Desviando la mirada hacia su café, Marie respondió. No seas así. Parece que te llevas bien con Charles últimamente. ¿No te resulta incómodo convertirte en cuñada de tu rival? Me llevo bien incluso con personas que eran prácticamente mis enemigos. Más bien, lo incómodo es el conde Fersen, que visita a mi madre a todas horas. Entonces Hortensia abrió mucho los ojos. No me digas que ha venido a París de nuevo. ¿Acaso no tiene nada que hacer el mariscal en Estocolmo? Por supuesto, Fersen no viene solo a ver a María Antonieta. Actualmente, el imperio francés es sin duda la potencia hegemónica que domina toda Europa. Aunque Inglaterra y Rusia siguen intactas, esto significa que Suecia no puede ignorar a Francia. Sin embargo, también es cierto que lo primero que Fersen busca al llegar a París es la ex reina María Antonieta. Ayer vino a regalar a Tisbe II. Ayer. ¿El segundo? Ah, el primero murió, ¿verdad? Ya. Al parecer murió mientras estábamos en el Nuevo Mundo. Era malhumorado con otros, pero realmente un buen perro con nuestra familia. Justo cuando Marie se sumergía en recuerdos del difunto perro real, Hortensia dejó caer ruidosamente su taza de café. Olvídate de los perros. Lo importante es el matrimonio. Esta vez debes empujar con firmeza. Yo te ayudaré. Hortensia, ¿por qué estás tan entusiasmada? En realidad, me conformo con poder estar con Eugene, juntos. ¿Seguirás pensando así cuando tengas un hijo? Además, ¿qué hay de mí? Cuando Marie parpadeó, a punto de sonrojarse, Hortensia rechinó los dientes y gritó. Con la excusa de que mi hermano no se ha casado, mamá también sigue posponiendo. Desjean solo envía cartas desde el Nuevo Mundo. Me estoy volviendo loca. Tal vez debería acostarme con cualquier hombre y casarme. Incluso con un cojo. En resumen, Hortensia está furiosa por el problema de Desjean, que está en el Nuevo Mundo. Si Desjean al menos le declarara el fin de su relación, ella podría rendirse o escenificar un intento de suicidio. Pero sorprendentemente, Desjean, un hombre diabólicamente encantador, sigue enviando dulces cartas cada mes. Incluso en una situación donde Inglaterra está bloqueando el Atlántico, enviando emisarios a riesgo de sus vidas. Marie suspiró al ver a Hortensia, incapaz de tener otros romances y enloqueciéndose. Escuché que te estabas viendo con Talleyrand, ¿es cierto? ¿Y qué? Es mayor pero soltero, elegante y gourmet. No sé cómo será en la cama. Hortensia. De repente, Marie miró fijamente a Hortensia. Una hija de la casa real, no, imperial debe ser casta. Debe ser un modelo para el país y no debe olvidar que su destino pertenece a la nación. Talleyrand. Esa serpiente. Por supuesto, Marie tiene motivos para despreciar a Talleyrand. Porque fue uno de los políticos que abogaron por la decapitación de Luis XVI. Sin embargo, como Luis XVI finalmente se suicidó con la pistola que le dio Eugene, no es algo que pueda mencionarse abiertamente. Por otro lado, Hortensia, escuchando las palabras de Marie como consejos de una ex princesa real, resopló.
HMPH, esas palabras no deberían venir de una futura cuñada que vive con mi hermano antes de casarse. Ya no soy una princesa, ¿verdad? ¿Ya lo olvidaste? Como presunta heredera al trono español, todavía eres una princesa. Dicen que los españoles son mucho más conservadores que nosotros. Justo cuando mencionaba algo que escandalizaría al pueblo español si lo supiera, Hortensia volvió la cabeza. Oh, parece que finalmente han llegado. Realmente, invitan a una fiesta y llegan tarde. A lo lejos, la guardia montada llega frente al Palacio de las Tullerías. Clop, clop, clop. Louis Charles Caffarelli, el heraldo al frente, ahora ayudante en jefe del emperador, gritó. Llega Su Majestad Napoleón, emperador de los franceses, gran maestre de la Legión de Honor, gran maestre de la Orden de la Reconstrucción, gran maestre de la Orden de la Corona de Hierro. Observando la escena desde el balcón del tercer piso del palacio, Hortensia arrugó la nariz. ¡Ay, qué largo! Los títulos de los antiguos reyes franceses eran aún más largos. ¿Y qué tal el rey de España? Antes de que Marie pudiera responder que era mucho más largo, se escuchó otro anuncio de Louis. También llega Su Alteza Eugene, prometido de la presunta heredera al trono español y virrey de Nueva Francia. Hortensia, con ojos brillantes, dijo. Vaya, parece que al menos reconocen lo de prometido. La mirada de Marie ya estaba fija en el centro de la caballería. Junto al emperador Napoleón, se ve a un joven alto y esbelto. Marie, mirándolo con ojos ardientes que no podía apartar, contuvo las lágrimas. Sí. Eugene ha regresado sano y salvo. El tiempo de rogar a Dios cada noche por su regreso seguro finalmente había terminado. El Tel de Brienne, que en la historia original futura se convertirá en la residencia del ministro de Defensa, está alborotado también hoy. Hoy habrá una decisión importante en la fiesta, eso dicen. ¿Estáis todas preparadas? De hecho, la dueña de este lugar es, sorprendentemente, la emperatriz madre Madame Leticia. Por supuesto, el imperio de Napoleón es una monarquía constitucional, y la familia Bonaparte no es una casa real hereditaria. Por lo tanto, Leticia no tiene legalmente ninguna autoridad ni título. Pero la forma y la sustancia siempre son diferentes, y la gente la llama así. Mere del Empereur, es decir, madre del emperador. Sin embargo, Leticia no ejerce autoridad ni poder frente a quienes la admiran. Simplemente se dedica a invertir, cultivando amistades con financieros y utilizando el subsidio que le da el emperador y los activos que Eugene ha apoyado. Ya circulan rumores en París de que la mitad de los bienes raíces de Córcega pertenecen a Leticia. Aunque actualmente posee un castillo en las afueras de París llamado Château de Pontchartrain, cuando viene a París suele utilizar el modesto Hotel de Brienne. Es la casa que su tercer hijo, Lucien, adquirió de un empresario en bancarrota antes de partir hacia el Nuevo Mundo, dejándola a cargo de su madre. Naturalmente, las hijas de la emperatriz madre, las princesas reunidas aquí, tienen rostros descontentos. Madre, más que decisiones importantes, ¿qué tal si primero cambiamos de mansión? Hay muchos rumores en la sociedad parisina. Elisa, hay más rumores sobre tu matrimonio con Félix Baciocchi, que no es más que un oficial subalterno. ¿Dónde está Baciocchi? ¿Se ha vestido adecuadamente con su uniforme? No necesitas regañarme, yo me encargo de esas cosas. Además, Baciocchi ahora es general de la guarnición italiana. Mientras la hija mayor, Elisa, y Leticia discutían, la segunda hija, Paulina, bostezó. Madre, ¿por qué los rumores te llegan tan tarde? Baciocchi ya ni siquiera es un problema. ¿Qué quieres decir, Paulina? ¿No lo has oído? Mi hermana Elisa está teniendo un romance con un violinista. ¿Cómo se llamaba? Paganini. Niccolò Paganini, un destacado músico que pasará a la historia como un genio violinista. Pero en aquella época era famoso por ser uno de los mayores seductores de Italia. Actualmente se encuentra en Lucca, el puesto de guarnición francesa donde Elisa y su marido residen. Por supuesto, no es extraño que Elisa Bonaparte, la primera dama de Lucca, haya caído en las garras de Paganini. Pero para Leticia, era una noticia desconcertante. ¿Qué? Dios mío. Algo que ni siquiera Paulina ha hecho. Madre. Hasta hace poco era virgen. Aparte de Louis Charles, aún no ha dormido con nadie. Aunque sí he besado mucho. Entregar tus labios no es entregar tu castidad. En fin, Elisa. ¿Estás en tu sano juicio?
¿Piensas manchar el nombre de tu hermano? Pero Elisa simplemente resopló. Nuestro ilustre hermano tiene más amantes que tenedores en casa, ¿verdad? En comparación, lo mío no es nada. Y Paulina también. Leticia suspiró profundamente, como si quisiera que la tierra se la tragara. Por esto no puedo decir nada a Josefina. Mis hijas están así. ¿Por qué nos culpas? Simplemente es porque Josefina tuvo un hijo. Silencio. De repente, Leticia, a punto de salir, golpeó la puerta y miró furiosamente a sus hijas, especialmente a Elisa. Claramente dije que hoy habría una decisión importante. Se trata de Carolina, quien, a diferencia de vosotras, aún tiene esperanzas de matrimonio. Hoy se decidirá si Carolina puede encontrar una pareja adecuada. Carolina, que hasta entonces había estado observando desde atrás, se sonrojó. Si Eugene hubiera visto esta escena, habría sonreído amargamente. Dicen que el gato tranquilo es el primero en subir a la alacena. En la historia original, Carolina sería quien primero atrapara a Murat, difamando además a la familia Beauharnais, y finalmente traicionando a Napoleón. Pero ahora Carolina es simplemente una joven que desea casarse. ¡Qué suerte! ¿No está Marmont esperando hoy? Cuando Paulina preguntó burlonamente, Carolina respondió sonrojándose aún más. Esta vez, dicen que se ha distinguido en Jena. Incluso mi hermano lo valora mucho. Es así. Bueno, escuché que Eugene llevó a Marmont a propósito. Dicen que le dijo que lo siguiera si quería casarse contigo. ¿Eugene dijo eso? Hermana, ¿todavía mantienes contacto con Eugene? Carolina preguntó sorprendida, y Leticia también encendió fuego en sus ojos. ¿Acaso Paulina todavía estaba seduciendo a Eugene? Pero Paulina simplemente respondió con indiferencia. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que mantenemos contacto. A diferencia de ti, que no tienes nada que hacer, soy oficial de la Orden de Auxilio. Solo tuve una reunión para enviar enfermeras. Solo entonces Leticia exhaló un suspiro de alivio. Aunque su hija fuera imprudente, no mentiría. De todos modos, hoy se decidirá el matrimonio de su hija menor. Vamos, niñas. Es hora de irnos. El carruaje que transportaba a la emperatriz madre y las princesas comenzó a avanzar majestuosamente hacia el Palacio de las Tullerías, donde se celebraría la recepción familiar del emperador. El Palacio de las Tullerías está bullicioso desde la mañana. Abuela. Cuando la emperatriz madre Leticia llegó, la primera en recibirla fue nada menos que Florence. Oh, mi nieta. ¿Has estado bien? Sí. Hoy, papá, no, su majestad ha vuelto a casa. Debes decir palacio, princesa mía. Justo cuando Florence se frotaba contra Leticia, una mujer con tono elegante saludó desde atrás. Ha llegado, madre. La emperatriz Josefina, la señora de este palacio de las Tullerías. De hecho, una de las razones por las que la emperatriz madre no viene con frecuencia al palacio es por la presencia de Josefina. Leticia aún no ha perdonado completamente a Josefina, quien se casó con Napoleón a su antojo. Sin embargo, la expresión que estaba a punto de endurecerse se suaviza al ver a Florence y a Charles Napoleón, a quien la emperatriz sostiene en brazos. En ese momento, Leticia vio a otra mujer que le preocupaba. ¿Qué, la princesa Marie también viene? Por supuesto. Es la prometida de Eugene, ¿no? TSK, no se debe permitir imprudentemente la entrada a quienes aún no están formalmente casados. ¿Quién sabe qué puede pasar? A diferencia de Josefina, Leticia aprecia a Eugene. De hecho, no solo porque le haya alimentado con pan, sino porque siempre le proporciona banqueros competentes, no puede evitar quererlo. Pero como su querido nieto adoptivo Eugene parece estar sufriendo por una mujer extraña, Leticia no puede estar complácida. Sin embargo, incluso Josefina sonrió amargamente y respondió con tono descontento. ¿Qué poder tengo yo? Eugene la trajo por su cuenta. Al oír esto, Leticia rió irónicamente. De alguna manera, parece que ambas somos iguales en eso. ¿Perdón? Entonces, ¿vamos a ver juntas al hombre que más amamos? Aunque no abran completamente sus corazones una a la otra, las dos mujeres tienen algo en común. Aman a un mismo hombre más que a nada en el mundo. Louis Charles, el heraldo y ayudante principal, entró en el salón y exclamó. Su Majestad el Emperador entra.
Así comenzó la fiesta donde las familias Bonaparte, Beauharnais y Borbón se reunían. Una fiesta organizada por el emperador, donde la familia se reúne para discutir la vida cotidiana y matrimonios. Para una familia normal, sería simplemente un evento común, pero esta es una reunión familiar imperial. En resumen, había comenzado una fiesta donde los matrimonios podrían sacudir al imperio francés. Capítulo 422. La familia Bonaparte se reunió después de mucho tiempo en el salón del Palacio de las Tullerías. Finalmente toda nuestra familia está reunida. Ja, ja, ja. El emperador Napoleón rió a carcajadas. De hecho, como emperador de una monarquía constitucional, Napoleón tiene muchas obligaciones. Informes de victoria al Parlamento, convocatorias del gabinete y aprobación de asuntos posguerra, e incluso proclamaciones de victoria al pueblo. Sin embargo, después de sustituir todos estos procedimientos con una ceremonia triunfal, primero organizó una reunión familiar. Su expresión indica que encuentra adorables a Charles Napoleón y Florence, a quienes no había visto en mucho tiempo. Por supuesto, no todos miran el regreso de Napoleón con ojos inocentes. De repente, Hortensia preguntó con aire altivo. Padre, ¿eso significa que reconoce a la princesa Marie como parte de nuestra familia? En ese momento, el salón se congeló ligeramente. Marie Therese está de pie justo al lado del virrey Eugene. De hecho, esta es una reunión exclusivamente para la familia del emperador. Marie aún no se ha casado formalmente con Eugene. Tras el nacimiento del imperio, los diputados de origen jacobino frecuentemente denuncian que el espíritu revolucionario está desvaneciéndose. Y Marie, princesa de la línea directa de la antigua Casa Real, es el símbolo Borbón que la revolución debería eliminar. ¿Realmente está bien que esté aquí si ni siquiera es familia? De repente, Napoleón rió cordialmente. Por supuesto. Incluso yo he invitado a Marmont, que ni siquiera está comprometido. Ante estas palabras, Leticia, que fruncía ligeramente el ceño, se relamió. En la historia original, tanto Leticia como sus hijas rechazarían a cualquier miembro de la familia imperial que no fuera Bonaparte. ¿Quiénes no serían Bonaparte entre la familia imperial? Los miembros de la familia conocida como Beauharnais. Eugene, Hortensia y, sobre todo, Josefina. La familia Bonaparte lanza una enorme ofensiva contra ellos, temerosos de que puedan llevarse los derechos de sucesión de Napoleón. De hecho, ocurrió un incidente donde deliberadamente favorecieron a una concubina para demostrar la infertilidad de Josefina. Pero ahora la emperatriz Josefina ha dado a luz a dos hijos biológicos de Napoleón. Florence y Charles Napoleón. En particular, el nacimiento de Charles, el heredero más probable, no solo fue políticamente importante, sino que también causó gran conmoción en el corazón de Leticia. Además, es finalmente un sobrino biológico para Elisa, Paulina y Carolina. Si la tradición corsa valora los lazos de sangre, por otro lado, la animosidad inevitablemente se debilita cuando existe un descendiente de sangre. Y aunque no fuera Paulina, que todavía ama a Eugene, otros miembros de la familia Bonaparte también sienten cierta cercanía. Por otro lado, Marmont, señalado inesperadamente, estaba de pie como un guardia en la parte trasera y respondió girando los ojos. Majestad. Yo solo vine a servir. Silencio. Carolina, ¿qué piensas? ¿Tienes intención de casarte con Marmont? Majestad. Marmont estaba confundido, pero Carolina levantó la cabeza rápidamente. Si mi hermano lo permite, por supuesto que lo considero. ¿Pero? ¿Qué? Seguramente no dejaréis que mi marido se quede simplemente como comandante de división, ¿verdad, hermano? Los miembros de la familia Bonaparte y sus asociados intercambiaron miradas. El evento más importante de hoy es, como enfatizó Leticia, el matrimonio de Carolina. Desde el punto de vista de Napoleón, es el matrimonio que puede decidir con la menor carga política. Por otro lado, también es el matrimonio que menos le agrada a Napoleón. Por ejemplo, Elisa cayó en desgracia con Napoleón por casarse con Baciocchi. Pero al menos eso ocurrió antes de que Napoleón se convirtiera en emperador. Sin embargo, Carolina es la hermana de Napoleón, ya emperador, y Marmont es solo un comandante de división. La idea de Napoleón es fortalecer la todavía débil familia Bonaparte a través de matrimonios. Pero el único matrimonio en que logró imponer esta idea fue el de Louis con la familia Habsburgo.
Desde su hermano mayor Joseph, que se casó temprano, hasta su hermano menor, ninguno tuvo un matrimonio político adecuado. Con una mirada ligeramente irritada hacia Carolina, Napoleón preguntó: ¿qué posición deseas? Al menos debería darle un ascenso. Aunque no le dé un ducado como a mi hermano Luis, podría darle el gobierno de una ciudad como a mi hermana Elisa, ¿verdad? ¿Crees que gobernar un país es como dar regalos a niños? Hubo un breve momento en que la atmósfera estaba a punto de enfriarse. Creo que el rango de comandante superior y comandante de la guarnición de Holanda sería apropiado. Todos giraron la cabeza. Eugene sonreía mientras bebía un sorbo de vino. Con expresión pensativa, Napoleón inclinó la cabeza. ¿Holanda? ¿No es esa la capital de los Países Bajos, o mejor dicho, Batavia? Aunque nominalmente es una república, ¿no está bajo la esfera de influencia francesa? Necesitamos convertirla gradualmente en un estado vasallo francés, como Suiza. De hecho, actualmente el cargo de cónsul hereditario está vacante, ¿verdad? De repente, los ojos de Marmont brillaron. Si lo permite, haré mi mejor esfuerzo, Majestad. Había tenido la intuición de una oportunidad providencial, la posibilidad de convertirse en gobernante de la antigua Holanda. Aunque parece un movimiento excepcionalmente audaz, la posición de Marmont es especial. Desde los tiempos en que la familia Bonaparte estaba en desgracia en Marsella, ha frecuentado la casa y sido querido por Leticia. Además, la familia Bonaparte tiene una cultura particular como isleños. Es una costumbre donde consideran como familia no solo a parientes de sangre o por matrimonio, sino también a aquellos a quienes tratan como hijos adoptivos. Entre los que entran en este círculo están Eugene, Marmont, Junot, Duroquy, sorprendentemente, Hippolyte. Naturalmente, son principalmente personas a quienes Leticia alimentó personalmente con pan. Entre ellos, Junot también estaba a punto de casarse con Laure, de la familia Belmont, a quien Leticia consideraba como familia. En la historia original, Murat habría entrado en este círculo, pero ahora Marmont se casará con Carolina. Por lo tanto, no es tan extraño que entre a formar parte de la familia real. Bien. Hagámoslo así. La fecha de la boda será determinada por tu madre y tus padres. Por cierto. De repente, Napoleón se volvió hacia la emperatriz Josefina, que parecía ligeramente ansiosa. Bien. Por cierto, vi al príncipe del margraviato de Baden. Karl Ludwig. Se veía bastante bien. Entonces, los ojos de Josefina brillaron. ¿No sería un buen partido para Stepanie? Ahora no es bueno porque ha perdido la orilla occidental del Rin. Pero si le damos las posesiones de la Casa de Habsburgo en la orilla oriental del Rin, la situación cambiará. ¡Qué alivio! Stepanie es hija de un primo del padre de Eugene, Alexandre. Sin embargo, habiendo perdido a sus padres durante la Gran Revolución, prácticamente se crió bajo el cuidado de Josefina. Ocasionalmente, Eugene la utilizaba como dama de compañía de Marie, pero ahora que tiene 17 años, ha llegado el momento de preparar su matrimonio. Sin embargo, de repente Eugene habló. Me opongo a eso, Majestad. Una vez más, la atmósfera del salón comenzó a enfriarse. Para empezar, Stepanie palideció. Hermano. Aunque son primos lejanos, la familia Beauharnais no tiene muchos parientes. Además, al haber sido criada por Josefina desde muy pequeña, Stepanie está bastante familiarizada con Eugene. Entonces, ¿por qué Eugene está bloqueando un matrimonio que podría cambiar la vida de Stepanie? Eugene. ¿Qué estás haciendo? Incluso Leticia, sorprendida, reprendió a Eugene en voz baja. De hecho, Eugene ha vivido contraviniendo los deseos de Napoleón en cuanto a matrimonios. Napoleón no tiene razón para apreciar a los Borbones, y tampoco favorecía el matrimonio con Marie. Solo respondió con la medida provisional de comprometer a Eugene y Marie debido al incidente repentino donde los herederos presuntos al trono español murieron trágicamente. Pero si Eugene interviene así en un asunto matrimonial, Napoleón naturalmente debe considerar. ¿Puede dejar el matrimonio de Eugene tal como está? Sin embargo, cuando todos miraron temerosos a Napoleón, vieron una expresión inesperada. Napoleón estaba sonriendo. ¿Por qué? ¿No es un buen partido para Stepanie? De hecho, es mejor que el de Emilie, que se casará con la Roche Jacqueline. Eugene también sonrió mirando a Napoleón.
Todos los miembros de las familias Bonaparte, Beauharnais y Borbón presentes en el salón no entendían. ¿Por qué Napoleón no se enfadaba cuando alguien se oponía a su voluntad, y por qué Eugene no tenía miedo en absoluto de Napoleón? De repente, Eugene explicó con calma. La casa Gran Ducal de Baden es una familia con escasos descendientes. El padre del príncipe Carl Ludwig murió en un accidente de carruaje. No podemos enviar a Stephanie a una familia tan desafortunada. ¿Qué? ¿Desafortunada? Ja, ja, ja. Buena excusa. Supongamos que es así. ¿Tal vez prefieres al príncipe Ludwig de Baviera? De ninguna manera. La casa Wittelsbach de Baviera tampoco es un buen partido. Es famosa por producir locos a lo largo de generaciones. Es una excusa completamente absurda. Sin embargo, increíblemente, todo lo que Eugene dijo son hechos históricos. La casa Gran Ducal de Baden está llena de desgracias, Karl Ludwig es políticamente desafortunado y también infiel. La casa Wittelsbach de Baviera, aunque famosa por sus hombres y mujeres hermosos, también tiene rasgos genéticos que producen muchos locos. Además, Ludwig von Wittelsbach, el heredero del actual Gran Duque de Baviera, protagonizará un famoso escándalo con una actriz en la historia original. Es el llamado escándalo de Lola Montez. Lola era una famosa actriz de mediados del siglo XIX, y el Gran Duque, obsesionado con ella, ignoró la política y se centró solo en los placeres femeninos, siendo finalmente expulsado del Gran Ducado. En lugar de estas verdades que nadie creería, Eugene sonrió levemente y lanzó otra propuesta. Ninguno de los dos. Prefiero que Su Majestad elija a un general de nuestro país en lugar de a un príncipe extranjero. Si hablas de un general, ¿quién sería bueno? Veamos. De repente, Eugene se volvió hacia su ayudante principal, que estaba detrás de él. Mi viejo amigo Hippolyte Charles no estaría mal. Hippolyte, que hasta entonces observaba la situación con gran interés, abrió mucho los ojos. Yo. Entonces, Napoleón también rió a carcajadas y aplaudió. Oh, sí. Yo también he considerado a Hippolyte como familia desde hace tiempo. Ja, ja, ja. Por supuesto, tanto Stephanie como Hippolyte quedaron perplejos. En ese momento, Marie tuvo una extraña sensación. En las miradas que intercambiaban Eugene y Napoleón, que estaban uno al lado del otro. Era como si conversaran con los ojos, o como si se estuvieran explorando mutuamente. En el dormitorio del antiguo Palacio de Orleans, ahora comúnmente llamado Palacio Beauharnais, Marie, mientras se cepillaba el cabello, dijo sonriendo. Hippolyte parecía a punto de morir, Eugene. Eugene, acostado en la cama admirando la figura de Marie, resopló. Comparado con lo que Hippolyte hace, tanto en la historia original como actualmente, casarse sería más bien un premio. Después de todo, ¿no se trata de casarse con una belleza 16 años menor? Además, no puede simplemente dejar a Stephanie, ya que en realidad fue una de las amantes de Napoleón en la historia original. Hippolyte ya tiene edad para establecerse. Ya tiene 33 años, no puede seguir siendo un mujeriego social para siempre. No le preguntaste a Stephanie. Todavía tiene 17 años y probablemente muchos sueños. ¿Por qué nuestra princesa está de repente hablando de matrimonios por amor? ¿Qué, estás insatisfecha con nuestro compromiso político? Cuando Eugene preguntó en tono burlón, Marie se acercó con expresión seria. Estoy inquieta porque aún no estamos casados. Podría quedar embarazada en cualquier momento. Por un momento, Eugene abrió mucho los ojos, luego sonrió y abrazó a Marie. ¿Eso te preocupaba? Bueno, pronto tendrás que casarte conmigo, te guste o no. ¿Qué es ese tono de saqueador? ¿Por qué? Tu familia Borbón tiene problemas. ¿Borbón en español? Eugene, como si estuviera hablando de un problema en el mercado, mencionó un secreto tremendo con tono casual. Fernando VII, tu tío lejano, ex rey de las dos Sicilias, ha sido capturado. Están trasladándolo a París. ¿Qué? Esto significa que es hora de hablar de un nuevo rey para España. Esta es la verdadera razón. El motivo por el que Napoleón no pudo mencionar el matrimonio de Eugene hoy. La causa por la que ambos se observaron constantemente hoy. Eugene miró a la sorprendida Marie y dijo. Princesa Marie, presunta heredera al trono de España. Ha llegado el momento en que la sucesión al trono español golpeará la política parisina.
Capítulo 423. El Empire Français, es decir, el Imperio francés, es una monarquía constitucional civil. Así que, hablando estrictamente, todos los nobles designados por Su Alteza en el Nuevo Mundo son ilegales, los nobles nombrados por Su Majestad Imperial están en un estado no reconocido sin la aprobación del Parlamento, y el virrey es simplemente un cargo administrativo. Por supuesto, Eugene lo sabe muy bien. El concepto de nobleza de aquella época es más familiar para el siglo XXI que para el XIX. En esta época, como la nobleza hereditaria es común, es difícil considerar la posibilidad de que los títulos no puedan heredarse. Aunque Napoleón lo proclamó, todos los que recibieron títulos piensan igual. Es decir, que la ley se cambiará para permitir la herencia de títulos. Porque incluso Napoleón querrá heredar el trono a su hijo. Sin embargo, era necesario venir al Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio francés para escuchar este asunto. Observando a Talleyrand beber elegantemente café etíope, Eugene preguntó abruptamente. ¿Me llamó para informarme de esto, ministro Talleyrand? De hecho, que mi cargo sea ministro y no primer ministro también es de bajo rango comparado con otros países. Pero, ¿sería apropiado que Su Alteza, el único hijo adoptivo adulto de Su Majestad Imperial, no tenga ningún título? Pensé que me llamaba por el asunto del rey español que está siendo trasladado. ¿Va a darme un nuevo título? Ante la pregunta de Eugene, Talleyrand sonrió levemente y miró el informe sobre su escritorio. El mariscal Massena ha producido un resultado interesante. Fracaso militar, éxito político y una situación diplomáticamente muy problemática. Captura de la capital española, arresto del rey, pero posterior retirada tras combates urbanos. Es el telegrama urgente que Massena envió a París. El frente español, donde se han desplegado nada menos que 80.000 hombres, está estancado. Sin embargo, capturar al rey español es claramente un resultado políticamente exitoso. En el Senado del Imperio francés y en el Consejo de los 500 se están adoptando resoluciones diarias celebrando la victoria. El problema es que diplomáticamente es una cuestión espinosa. Han capturado a un rey. Un rey que, desde la perspectiva del gobierno del Imperio francés, nunca puede ser legitimado. Entonces, ¿cómo se debe manejar? Eugene respondió como si fuera asunto de otros. Este parece ser un asunto que debe ser manejado por el cuartel general, el gabinete imperial y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Parece que ya ha recibido un informe de la Srete. No se sorprende. La Srete no está bajo mi jurisdicción. En el Nuevo Mundo, el director de la Srete me ayudó porque tenía que tratar con países extranjeros. Hacia Eugene, que sutilmente se desentendía, Talleyrand añadió discretamente una cucharada de azúcar a su taza de café y dijo. He oído que la Roche Jacqueline se casará con la hija de la familia Beauharnais, Emilie de Beauharnais. Sois muy meticuloso, Alteza. Por supuesto, ese no es un asunto en el que Eugene haya intervenido. Ese es simplemente un matrimonio por amor. Nadie lo cree así. ¿Acaso me dirá que la mención del matrimonio entre Stephanie de Beauharnais y el general Charles también es un matrimonio por amor? Sería mejor que involucrara a la casa Gran Ducal de Baden con la familia imperial. Cuando Eugene respondió sin ceder, Talleyrand sonrió enigmáticamente. Entonces, ¿qué opináis de que los nombres Borbón y Bonaparte se entrelacen ahora? Parece que me llamó para discutir este asunto. Desde el incidente Cadoudal, donde todos los herederos al trono español murieron trágicamente, Eugene ha estado constantemente vinculado con España. Eugene también utilizó este punto para expandir dramáticamente Nueva Francia. Pero si mantienes un caramelo dulce en la boca durante mucho tiempo, los dientes se pudren. Parece que es hora de pagar el precio. El tema de mi matrimonio con Marie se ha mencionado a menudo en París desde hace tiempo. Ambos ya tenéis edad suficiente. Especialmente la princesa Marie, que pronto cumplirá 30. No es adecuado dejar a una mujer esperando tanto tiempo. No es propio de un caballero. Pero siempre has intentado usar ese matrimonio para expulsarme de París, ministro. Eugene miró fijamente a Talleyrand. No hay necesidad de excusas. ¿Qué propuesta exactamente hay? Te conozco, y tú me conoces a mí. Dejémonos de formalidades y hablemos de lo que realmente importa. No lo habría llamado simplemente para insinuar algo. Si se tratara de una conspiración contra Eugene, Napoleón lo llamaría más tarde. ¿Qué carta tiene Talleyrand?
Talleyrand sonrió mostrando las manos. Entonces, permítame explicarle los cambios que han ocurrido mientras estabais en el campo de batalla. ¿Hay cambios que desconozco? Sí. España, Nápoles, Suecia. ¿Qué corona elegirás? Parece que, después de todo, Talleyrand sí tenía una sorpresa para Eugene. Se le ha dado una elección inesperada en la que nunca había pensado. El matrimonio es un asunto importante en la vida. Es natural ser responsable con tu prometida. Pero cambiar tu estatus es algo que ocurre solo una vez en la vida, Eugene. La emperatriz Josefina sonrió radiante mientras le hablaba a Eugene. Por supuesto, Eugene estaba presenciando la importancia de la educación dental mientras observaba los dientes sanos de Josefina. De hecho, la preocupación de Josefina por el matrimonio de Eugene, e incluso por el trono, también ocurrió en la historia original. Pero en aquel entonces, la posición de Josefina era demasiado débil, así que aunque quería el título de rey de Italia, finalmente no pudo obtenerlo. ¿Cómo sería ahora, después de haber dado a luz al virtual príncipe heredero, Charles Napoleón? Eugene realmente sintió que la historia había cambiado. Después de todo, una emperatriz sin poder oficial y cuya familia es simplemente terrateniente en el Nuevo Mundo, está discutiendo coronas europeas. Eugene miró su taza de café enfriándose y preguntó. Madre, ¿dices que discutiste este asunto con la reina María Antonieta? Yo. Fue el conde Fersen quien trajo la propuesta. Y la reina simplemente me confió sus preocupaciones por nuestra amistad. Después de todo, es cuestión de si su hija se convierte en reina de Suecia o no. ¿El rey de Suecia no tiene hijos? ¿Qué ha sucedido exactamente? Entonces Joseph, que había estado bebiendo café continuamente frente a ellos, asintió. Verás, fue despojado de Finlandia por Rusia y depuesto, Eugene. Eugene abrió mucho los ojos. No había prestado ninguna atención al norte hasta ahora. Pero en la historia original, no solo Napoleón y sus rivales desataron guerras. Los países alrededor del Mar del Norte, es decir, Inglaterra, Rusia, Dinamarca y Suecia, también lucharon interminablemente desde el comienzo de la revolución hasta el fin original de Napoleón. La llamada Guerra Ruso-Sueca es una de ellas, y la primera guerra es en la que Sidney Smith se distinguió al principio de la revolución. Pero ahora aún no es momento para que Rusia luche contra Suecia. Aunque no había recopilado ninguna información sobre el norte, ¿cuándo exactamente habían luchado? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? Es decir, ¿Rusia ya ha iniciado una guerra? Por supuesto, Suecia y Rusia han estado luchando desde hace tiempo. El cónsul de la República Lombarda, Joseph Bonaparte, que había servido como diplomático, asintió. Parece que hubo un conflicto fronterizo mientras luchábamos en Austerlitz. Suecia lo inició, pero los generales Norskvenden y Bagration contraatacaron ferozmente, y Suecia fue derrotada. ¡Qué estúpido! Aunque Rusia sea un país atrasado, su poder militar es asombroso. Al final, a principios de este año, Suecia perdió toda la región de Finlandia, y como resultado, el ejército y la asamblea de nobles organizaron un golpe de estado en marzo. Después, el que se convirtió en rey fue el tío de Gustavo IV, llamado Carlos. Todo esto también ocurre en la historia original. Sin embargo, como son eventos de 1809, parece que los acontecimientos se han adelantado al menos 2 años. Además, ocurrió muy rápidamente, en menos de 3 meses, lo que muestra cuán descontentos estaban los suecos con su rey anterior. O los grandes nobles. Eugene frunció el ceño recordando los registros de la historia original. Carlos no tiene hijos, ¿verdad? Correcto. Adoptó a un hijo, pero ese hijo adoptivo murió recientemente. ¿Y Fersen, que trajo estas noticias, está bien? Hay una razón por la que Eugene pregunta a pesar de saber que Fersen ha entrado al país. De hecho, Fersen es asesinado justo después de este golpe de estado, cuando muere el hijo adoptivo de Carlos. Porque había rumores de que la muerte de hijo adoptivo fue una conspiración de Fersen. Aunque parece que no tuvo nada que ver, el pueblo sueco de la época creía en ese rumor. Sin embargo, Joseph, que se había reunido recientemente con Fersen, quien había llegado ileso, simplemente inclinó la cabeza. ¿Verdad? Fersen es casi un observador en todo este proceso. Sin embargo, como tiene una amistad con el nuevo rey Carlos XIII, parece que ha mantenido su posición como mariscal del reino.
En ese momento, la emperatriz Josefina, desinteresada en la política internacional pero muy interesada en las coronas, exclamó: «Esta es una oportunidad, Eugene. Aunque dicen que Suecia es un poco fría, es un país grande. Mucho mejor que el lejano Nuevo Mundo o la inestable España. Su Majestad la Emperatriz, primero deberíamos hablar del Reino de Nápoles. Pero eso es incierto. Joseph, sé que podrías convertirte en rey esta vez». Eugene abrió mucho los ojos. Pero eso también es algo que ocurre en la historia original. Porque Napoleón nombra a Joseph como rey del Reino de Nápoles. Sin embargo, Joseph agitó la mano. He estado pacíficamente en Milán durante mucho tiempo. Nápoles, un caldo de cultivo para rebeliones, no me conviene. Además, ¿no debería ser primero el trono de Eugene? En la historia original, Joseph es quien codicia ser el sucesor de Napoleón. También rechaza a la familia Beauharnais por cuestiones de sucesión, y su relación con la emperatriz se vuelve muy mala. Pero ahora, como hay un hijo biológico tan establecido, parece que ha abandonado por completo esa ambición. Mirando a Joseph con gran interés, Eugene respondió: «Todo suena bien, pero todos están olvidando una cosa». «¿Qué?» «Tío Joseph. Al final, este es un asunto que decidirá su majestad». Eugene se levantó ligeramente y dijo a su madre y a su tío: «No es momento para que nos emocionemos. Su majestad imperial tomará la decisión». Por supuesto, ni siquiera Eugene cree en sus propias palabras. Incluso los miembros centrales del llamado Palacio del Virrey Eugene tenían opiniones divergentes sobre esta noticia repentina. Nápoles. Rico en productos, cálido, lleno de bellezas. Muy bueno. Aunque España tiene enormes colonias en el Nuevo Mundo, qué país tan problemático. Además, si vas a España ahora, tendrás que involucrarte en una guerra. ¿No sería mejor Suecia? Mientras Hippolyte y Jomini discutían, todos dirigieron su atención a una palabra de Junot. No, aunque Suecia sea fría, es una potencia tradicional del norte. Que hayan perdido Finlandia es algo que se puede recuperar movilizando al ejército. Además, ¿no sería de gran ayuda para contener a Rusia? Junot, aunque no es excepcionalmente brillante, muestra un rendimiento por encima del promedio en todos los campos. Incluso ahora ha hecho un juicio preciso desde el punto de vista estratégico. Especialmente considerando que en la campaña rusa de la historia original, Suecia traicionó a Francia impidiéndole lograr un cambio de rumbo. Eugene escuchó los juicios de sus asesores, asintió levemente y desvió la mirada. «Damas, estás callado. Desde el punto de vista del negocio, obviamente Nápoles. Podría multiplicar por 10 el negocio mediterráneo. Pero, damas, el director general del cartel Beauharnais, no del ámbito militar sino del comercial, miró fijamente a Eugene. Alteza, ¿aspiráis al trono francés en el futuro? Si es así, Suecia está demasiado lejos». De repente, el despacho del Palacio Virreinal se congeló. El trono, es decir, el emperador de Francia. Aunque Napoleón todavía es joven, siempre hay personas que piensan en el futuro. ¿Podría Eugene, el hijo adoptivo, ascender al trono? En lugar de responder, Eugene esbozó una extraña sonrisa. Sí. Y de hecho, solo sería bueno para su majestad imperial. Luego Eugene inclinó la cabeza. Por cierto, ¿dónde está Marie? De hecho, Marie Therese, una de las dueñas de una corona, no estaba en el palacio virreinal. En ese momento en que Eugene se encontraba en la encrucijada de elegir una corona. Capítulo 424. Eugene no es el único que se encuentra en una encrucijada vital. La reina de Suecia sería buena, Marie. En una mansión en las afueras de París, ahora conocida como la Casa de la Reina, María Antonieta dejó su taza de café y habló. Observando la elegante decoración de la taza de café, Marie piensa. Después de 18 años desde el inicio de la revolución, la reina de la antigua Casa Real parece incluso más feliz. Sin embargo, no puede evitar sorprenderse ante esta declaración repentina. Madre, ¿qué está diciendo de repente? Antes insistía en que debía obtener el trono español a toda costa. ¿No has oído que ha estallado una guerra allí? El rey que dicen que traen prisionero es tu pariente lejano. Eso significa que podría pasarte lo mismo en cualquier momento. ¿Es Suecia segura? Dicen que los nobles expulsaron al rey anterior, ¿verdad?
Además, ¿no fue asesinado ese ex-rey? Me llama de repente y resulta que me dice que me convierta en reina de Suecia. Pensaba que tal vez me estaba diciendo que me casara con el rey de Suecia, pero no es así. Dice que el rey de Suecia ha sido expulsado. Pero si bien el rey depuesto, Gustavo IV, es un caso, su padre, Gustavo III, fue asesinado por nobles tras ejercer una política opresiva. Suecia tampoco es una tierra propicia para la realeza. Además, aunque Polonia al menos tenía matrimonios con la Casa Real francesa, la Casa Basa de Suecia nunca ha tenido lazos matrimoniales con los Borbones. ¿Por qué querrían a la Casa Real francesa en Suecia? De repente, el conde Fersen, sentado junto a María Antonieta, habló. Eso es porque los reyes anteriores fueron necios que despreciaron a la nobleza y al parlamento, Marie. Marie frunció el ceño al mirar a Fersen. No le gusta ver cómo toma ostensiblemente la mano de María Antonieta. Además, le desagrada aún más que la elección de Eugene, o quizás de Marie, parezca ser una conspiración de Fersen y no una idea de la Casa Real sueca o del Parlamento. Pero tampoco es fácil separar a María Antonieta y a Fersen, que ya son amantes públicos. Finalmente, Marie, eligiendo sus palabras, disparó con agudeza. El mariscal del reino no pudo proteger al rey. Tampoco esta vez. Me avergüenzo. Pero con el virrey Eugene sería diferente. Ahora pretende sacrificarnos a Eugene y a mí también. Fersen negó con la cabeza, serio. No es así. Aunque Suecia no sea necesariamente un buen país, al menos no se enfrentará a una crisis de supervivencia nacional. España o Nápoles corren un riesgo demasiado grande de ser anexionadas por Francia en el futuro. Esta parece ser la lógica con la que Fersen convenció a María Antonieta. María Antonieta, cegada por el trono español, se sorprendió al oír que podría ser anexionado por Francia. Es una historia plausible porque no es completamente falsa. Sin embargo, Marie inclinó la cabeza ante el nombre de un país inesperado. ¿Nápoles? ¿Qué es eso? ¿No has oído? La gente viene de Lombardía, Toscana, Génova y Venecia. Especialmente el jefe de Estado de Lombardía, Joseph Bonaparte, y el primer ministro Salicetti. ¿Por qué vinieron a París? ¿Ha ocurrido algún problema en Italia? No he recibido ningún informe separado de Milán o Génova. Fersen asintió. Sí, ¿no estás involucrada también en los negocios del cartel Beauharnais? Podrías hacer ese negocio con más libertad si vienes a Suecia. Aunque ha estado un poco desconectada durante su viaje al Nuevo Mundo, Marie es la directora de los negocios de alimentos, conservas y correos en el cartel Beauharnais. Esto comenzó durante la campaña italiana cuando la fábrica de conservas de Milán se puso a nombre de Marie. En ese momento, Eugene estaba tan ocupado que delegó incluso grandes decisiones empresariales a los gerentes, y los gerentes a su vez estaban tan centrados en suministros militares, finanzas y comercio que prácticamente descuidaron otras industrias. Por lo tanto, Marie y sus confidentes llegaron a controlar negocios relativamente pequeños. Marie se tragó el comentario de que Nápoles parecería mejor para los negocios. Si Eugene hubiera escuchado esto, pensando en el siglo XXI de la historia original, habría elogiado a Fersen por su visión adelantada a su tiempo. Marie negó con la cabeza y volvió a preguntar. Explíqueme qué es eso de Nápoles. Verás, parece que ha habido una rebelión severa en Nápoles. ¿Una rebelión? Seguramente habrá tropas de guarnición allí. Fersen, venido del extremo norte de Europa, explicó como si hubiera visto el extremo sur, Nápoles. Parece que las retiraron todas al frente alemán debido a esta guerra. Aparentemente la rebelión estalló tan pronto como el general Laarpe dejó Nápoles. Nápoles es el nombre de una ciudad en el sur de la península italiana, pero también a menudo se convierte en el nombre de un reino. Actualmente, estrictamente hablando, se ha establecido una república satélite llamada Parténope. Un estado que lleva el nombre de la época griega, con muchas personas que tienen sentimientos antifranceses, incluyendo clérigos católicos y las clases más bajas. Aunque el clero se había retirado cuando el Vaticano se alió tempranamente con Francia, los campesinos a menudo se rebelaban. En particular, en un momento, casi un ejército de campesinos de 10.000 hombres conspiró con la antigua Casa Real que había huido a la isla de Sicilia para derrocar a todo el ejército francés. Pero naturalmente, no estaban a la altura de resistir al ejército regular francés.
Además, debido a la falta de cooperación de los clérigos, Francia los estaba suprimiendo fácilmente. Sin embargo, con la guerra de la Tercera Coalición antifrancesa, cuando la Harpe marchó hacia el norte, toda la región de Nápoles finalmente quedó cubierta de rebelión. He oído que el general Laharpe ahora es el comandante de defensa de Suiza. Viendo que sabes secretos militares, ciertamente has capturado firmemente el corazón del virrey Eugene. Eugene es prácticamente mi marido. No hay necesidad de hablar de capturar corazones. Justo cuando Marie estaba a punto de dar una réplica mordaz, Fersen negó con la cabeza. Todavía no es tu marido. Si va a Nápoles, podrían surgir nuevamente matrimonios con la casa de Habsburgo u otra casa real. Pero Suecia es diferente. Es un comentario desagradable a primera vista. Pero las palabras de Fersen no son del todo incorrectas. Después de todo, que rechazaban por completo a los Borbones quedó claro en la última reunión familiar de los Bonaparte. Cuando Marie cerró los labios, Fersen afirmó. Es un lugar por el que el emperador ni siquiera se preocupa. ¿Ha caído tanto mi valor? Aún así, pensaba que era una heredera que podía reclamar el trono español. La situación ha cambiado. Fersen declaró mirando a María Antonieta y Marie. Con la retirada débil del rey anterior, Carlos IV, y Godoy, tu posición sucesoria también se ha tambaleado. Para reclamar el trono español, ahora solo queda la guerra. Lo mismo ocurre con Nápoles. Como corresponde a un gran noble con larga experiencia diplomática, Fersen juzgó la situación política con bastante precisión. España ya ha entrado en una situación de guerra, y no hay posibilidad de que el trono se suceda pacíficamente. La sucesión de Marie, que ya carecía de legitimidad, naturalmente tendría que comenzar desde cero. Pero Suecia, donde Fersen ha convencido al Parlamento noble, es diferente. Sí, Marie. Suecia es la única tierra pacífica. Justo cuando María Antonieta trataba de convencer a Marie, ésta se levantó. No hay nada que pensar. Oh. Sí, ¿verdad que es mejor obtener una corona pacíficamente? Ya sea ir a Suecia o a Nápoles, eso no es algo que yo decida, madre. Ni tampoco Fersen. De repente, los ojos de Marie brillaron. Es algo que decidirá mi marido, Eugene Bonaparte. Y yo seguiré a Eugene. Porque incluso sin corona, si tiene a Eugene, es suficiente. Por supuesto, Eugene no tiene intención de renunciar a una corona. Italia no es una mala tierra, virrey. Considérelo. Sin embargo, no está suficientemente interesado en el estafador inmobiliario frente a él, Salicetti. Después de todo, fue porque Italia era próspera que Napoleón avanzó allí en primer lugar. Pero, ¿hay alguien que no sepa que Italia en sí es una entidad política marcada por rebeliones y divisiones, no solo Nápoles? Primer ministro Salicetti, ¿desde cuándo vender propiedades falsas se ha convertido en su profesión? ¿Qué estás diciendo? Te lo estoy sugiriendo pensando exclusivamente en ti. ¡Qué decepcionante! ¿No hemos compartido la vida y la muerte desde Torón? ¿Y me recomiendas una tierra en rebelión? El primer ministro de la República de Lombardía, Salicetti, agitó las manos. No Nápoles, sino Italia, virrey. El trono de Nápoles es simplemente un punto de partida. En otras palabras, está hablando del trono de un reino italiano unificado. La entidad política llamada Italia no ha existido durante más de 1600 años. Desde la caída del Imperio Romano, la península italiana siempre ha estado dividida. Pero al mismo tiempo, debido al legado del Imperio Romano, siempre ha existido un movimiento para unificar la península. Salicetti, originario de Córcega y estudiante en Pisa, para quien Italia es su hogar, parece haber tenido ese sueño. Continúa. Al final, es eficiente unificar y controlar toda Italia. ¿Y en quién confiará su majestad el emperador? ¿En un pariente de sangre o un hijo adoptivo? Lamentablemente, entre los parientes de sangre, no hay nadie con la capacidad para ser rey. Pero el tío Joseph está aquí. Entonces el cónsul de Lombardía, Joseph, que estaba presentando a Salicetti, negó con la cabeza. Puedo manejar negociaciones pacíficas, pero no puedo hacer la guerra. Eugene, Italia es una tierra donde constantemente estallan rebeliones y las grandes potencias invaden. Se necesita definitivamente tu capacidad militar. Por supuesto, para Eugene, que conoce la historia original, esto suena casi profético.
Porque en el futuro, Italia se convertirá en un campo de batalla entre Austria, Francia y el Reino de Cerdeña. Ahora que lo piensa, Eugene ha estado demasiado ocupado para prestar atención, pero la isla de Cerdeña sigue siendo una fuerza independiente. Al igual que Sicilia. Eugene sonrió ligeramente y preguntó. ¿Y qué hay de Suecia? ¿Eh? Ah, no es malo, pero irías como rey a un país que ha perdido territorio ante Rusia. Además, no es un país donde el rey anterior fue expulsado por un golpe de estado y el rey anterior a ese fue asesinado. No, no yo. El tío Joseph. Justo cuando Joseph estaba a punto de sorprenderse, Eugene resopló. Sea honesto. No está evitando Italia no porque sufra invasiones militares, sino porque teme que su majestad imperial pueda revocar su trono en cualquier momento. Tanto Joseph como Salicetti cerraron la boca. El llamado sistema de república satélite en realidad nació cuando la república se mantenía fuerte después de la Gran Revolución. Pero después de que Francia se transformara en un imperio, el estatus de las repúblicas satélite cambió ambiguamente. Aún así, los Países Bajos y Suiza, con fuertes tradiciones de independencia, están manteniendo sus sistemas de alguna manera. Por otro lado, cada república satélite italiana estaba en proceso de convertirse esencialmente en una provincia francesa. Joseph y Salicetti, que actuaban de facto como rey y primer ministro en Lombardía, probablemente también estaban preocupados. Así que su objetivo primario debe ser usar a Eugene para cambiar a un sistema monárquico primero en Nápoles, y luego introducir la monarquía también en Lombardía. Pero, ¿qué pasaría si fueran a un país donde la monarquía ya tiene tradición? Aunque esté en el norte, es un país sólido con una economía robusta. Suecia no está mal. Pero si Rusia invade, eso es precisamente lo que Francia debe prevenir. Un país gobernado por el hermano del emperador. Eugene miró fijamente a Joseph mientras hacía su atrevida declaración. Si solo respeta al Parlamento, puede asegurar la sucesión real a su linaje para siempre. Incluso su hija podría convertirse en reina. ¿Qué le parece? ¿Quiere intentarlo? Joseph, mirándose con Salicetti, se relamió y preguntó. Pero entonces, ¿qué trono pretendes tomar tú? En otras palabras, está diciendo que, si es posible, le gustaría intentar ser rey de Suecia. Por supuesto, en realidad, si miras bien, Napoleón no está interesado ni en Suecia ni en Nápoles. Presupuesto. El problema es el presupuesto. España está devorando el capital como un hipopótamo devora agua. Napoleón, que finalmente había regresado a su despacho imperial, estaba gritando. Debe ser porque el tiempo de embriaguez con la gloria de la victoria ha terminado, y las facturas han comenzado a llegar. De alguna manera, como parecía que iba a pedir dinero, Eugene sutilmente cambió de tema. Dicen que la capital ha sido ocupada, Majestad. También capturaron al falso rey. Pero, ¿de qué sirve? El autoproclamado Luis XVII, el embajador inglés y todas las figuras clave han escapado. ¿Massena se ha retirado de Madrid? Napoleón gritó, arrojando el informe sobre el escritorio. Sí. Ha llegado un documento pidiendo perdón por su retirada. Ja. Massena se está burlando de mí. Pero tampoco puedo elogiarlo. Lo que Talleyrand señaló es exacto. Militarmente es una derrota, políticamente un éxito, y diplomáticamente un problema. La retirada de Massena justo después de ocupar la capital es exactamente así. Pero tampoco es que los ingleses o los grandes nobles españoles tengan el control. Para resolver esta situación, hay que retirarse por completo o intervenir plenamente. Sin embargo, Napoleón eligió la intervención total en la historia original y quedó atrapado en un pantano. Aunque no conozca la historia, para Napoleón, con su visión estratégica, esta es una situación difícil de decidir. Eugene, mirando a Napoleón, dijo. Si esto continúa, toda España caerá en la anarquía. ¿No es eso lo que vimos en Francia? Era el reino del terror, nunca llegamos a un estado de anarquía. Napoleón torció la boca y se burló de Eugene. Hablas como si fuera asunto de otros. Ja, he oído que Fersen ha traído la corona sueca. ¿Por qué? ¿Tu corazón está latiendo de emoción? Aunque no lo había mencionado específicamente, parece que está al tanto de la situación en París. Seguramente Fouché y Savary ya habrían presentado numerosos informes. Eugene, sonriendo por un momento, preguntó. ¿Me la daríais si la pidiera?
No hay nada que no pueda darte. Pero resuelve primero el territorio heredado de tu esposa. Entonces dadme el trono. Pero uno con un territorio de sucesión legítima. Justo cuando Napoleón estaba a punto de abrir mucho los ojos, Eugene se arrodilló. Me convertiré en rey de España. Y resolveré el problema de la península ibérica. A cambio, designad al tío Joseph como rey de Suecia. En la encrucijada de elegir una corona. Finalmente, Eugene ha elegido el trono español. Capítulo 425. Desde el principio solo hay una opción. Simplemente, es cuestión de cómo rechazar a la otra parte. Eugene se encogió de hombros mientras tomaba café en el famoso Café Le Procope de París. En realidad, Eugene estaba más familiarizado con el café de la sede principal del banco Beauharnais. Sin embargo, después de que Eugene partiera hacia el Nuevo Mundo, el cartel Beauharnais se había expandido tanto que el café cerró durante ese tiempo. Sería bueno utilizar el café adjunto a las dependencias exteriores del Palacio de Orleans, pero ese lugar está abierto al público. Por eso acabaron viniendo a este lugar, donde las personalidades se reúnen en un ambiente tranquilo y donde los secretos se guardan relativamente bien. Por supuesto, desde la perspectiva de Jacques Recamier, que estaba escuchando, pensaba que simplemente podrían haberlo invitado a casa en lugar de complicarse tanto. Recamier respondió mientras bebía, o hacía como que bebía, su café. Realmente tienes preocupaciones de rico. Mientras que otros están en la encrucijada de ser expulsados o no del Banque de France. ¿Y cómo llegó a esa situación, Monsieur Recamier? No, si fuera a ser expulsado por mis propios errores, no diría nada. Pero ¿qué puedo hacer cuando mi hija, no, mi esposa Juliette se ha metido en problemas y ha caído en desgracia ante los ojos del imperio? De repente, Eugene dejó su taza de café y arqueó las cejas. No me diga que está teniendo un romance con Chateaubriand. ¿Cómo lo supiste? ¿La Secret también informa sobre eso? ¿Acaso me están vigilando? No, lo has olvidado. Mi madre, es decir, Su Majestad la Emperatriz, era la dueña del más prestigioso salón de la sociedad francesa. Todos los rumores de la alta sociedad llegan a mis oídos. Todavía. En realidad, simplemente lo recuerda porque también ocurrió en la historia original. Eugene tiene un recuerdo claro de haber visto a Juliette Recamier cuando aún era joven. Sin embargo, mientras Eugene vagaba por los círculos financieros, los campos de batalla y el extranjero, Juliette se había convertido en la flor brillante de la sociedad. Se convirtió en la mujer más hermosa de París, manipulando a numerosos hombres y coloreando la sociedad con sus romances. Una posición que una vez ocuparon José Pine o Madame de Staël, ahora Juliette es la mejor de la sociedad parisina. Pero el salón de Juliette es frecuentado por nobles procedentes de los antiguos grupos realistas. Entre ellos, el más famoso es precisamente Chateaubriand, un escritor emergente de la época y partidario de los Borbones. También secretario del cardenal Fesch, simplemente aún no ha sido exiliado. Su Majestad la Emperatriz. Sí, Juliette rechazó ser dama de compañía de Su Majestad. ¿Qué dijo? ¿Que no le gustaban los animales que colecciona la emperatriz? Pero eso es solo una excusa. De repente, Recamier empezó a temblar. Fue un error no reconocer a la hija nacida de un adulterio. De hecho, si no hubiera sido por la inestabilidad política al final de la antigua monarquía y la revolución, quizás habría sido posible reconocerla como propia. Sin embargo, en un período de inestabilidad política, la unió en un matrimonio formal sin saber cuándo podría morir, resultando en una esposa nominal fuera de control. Eugene sonrió al recordar lo que Juliette había hecho en la historia original. Así que Chateaubriand le dijo que no se convirtiera en dama de compañía de la emperatriz. Exactamente. Maldito escritor realista. Debe ser expulsado de París inmediatamente. ¿A cuántas damas respetables ha seducido? Un realista, justamente el amigo que necesito. En realidad, Chateaubriand no es estrictamente el amante de Juliette. Esto se debe a que Juliette, en términos modernos, maneja a sus pretendientes pero rara vez les da lo que quieren. En otras palabras, casi nunca participa en los romances de alcoba típicos de las anfitrionas de salón de esta época. En la historia original, incluso hay registros de que permaneció virgen hasta los 40 años. Imaginando la cara de Chateaubriand, probablemente desesperado, Eugenie asintió. ¿Me lo presentaría? Es el talento que necesito ahora mismo.
Recamier volvió a tomar su taza de café. Veo que tienes intención de ponerte la corona después de todo. Sí, la corona de la Casa de Borbón. Pero París es reacio a intervenir en España, virrey. Especialmente Talleyrand y Fouché. Te recomiendan como rey, pero dicen que no habrá ejército. Eugene se encogió de hombros. No necesito refuerzos. Ya tenemos a Massena. Será suficiente con añadir la guardia del virrey. En realidad, Talleyrand y Fouché están hablando así por precaución. Pero Eugene también está de acuerdo con esa evaluación. En la historia original, Napoleón derramó recursos y tropas sin límite en España, lo que eventualmente se convirtió en el inicio de su caída. Sin embargo, incluso diciéndolo así, sin el apoyo real de Francia sería difícil, así que tenía la intención de dar un golpe. En ese momento, los ojos de Recamier brillaron. Entonces, ¿quién será el primer financiero en llegar a España? ¿El administrador del banco Beauharnais, Collot? ¿O tal vez la familia Rothschild? Parece que no está considerando a los competidores del Banco Central francés. Esos nunca han sido elegidos por el virrey. Espera, ¿no será Baringsbank? Eugene sonrió enigmáticamente. Si Inglaterra se retira de Iberia, podría ser posible. Pensándolo bien, Baringsbank debe estar pasando por tiempos difíciles últimamente. Para empezar, cuando Pitt asumió el poder, la gestión de la Compañía de las Indias Orientales cambió. Sobre todo, siendo accionista del Banco Central francés, ¿no estaría en una situación complicada con Inglaterra en guerra con Francia? Justo cuando Eugene pensaba que debería enviar a alguien a Inglaterra pronto, Recamier asintió. Hable bien de mí a Su Majestad la Emperatriz. Si es así, nuestro banco Recamier financiará esta coronación. ¿Por qué no piensa que será Collot? ¿O Rothschild? Por el hecho de que me pidiera reunirme, puedo entenderlo. Parece que quieres castigar a Rothschild por su participación en el golpe ruso, y Collot no tiene los recursos, ¿verdad? Ante la aguda observación de Recamier, Eugene no ocultó la situación. En esta tercera guerra de la coalición antifrancesa, todo el cartel Beauharnais ha invertido enormes sumas. Aunque el Tesoro Imperial acordó pagar las facturas, los gastos adicionales son difíciles. En realidad, eligió Le Procope específicamente para difundir estas palabras en París. Podía ver a los burgueses aguzando el oído mientras fingían no mirar hacia su mesa. Era una estratagema para ayudar a Recamier, que está en apuros recientemente, y al mismo tiempo hacer que varios burgueses se interesen en invertir en España. De repente, Recamier lamentó mientras dejaba su taza de café. Ay, si nuestra problemática Juliette no hubiera estado solo coqueteando. Realmente habríamos recibido buenos intereses. ¿Ha pensado en divorciarse? ¿Qué quiere decir, virrey? Eugene entrecerró los ojos. Si lo desea, puedo hacer que herede su propiedad siguiendo el procedimiento de reconocimiento. Con el poder de un virrey, eso es posible. Incluso, que Juliette se case con Chateaubriand. Aunque sea un rumor conocido por todo París, oficializarlo es otro asunto. Quizás podrían ser expulsados repentinamente por el delito de haber engañado a la sociedad. Pero, ¿qué pasaría si el virrey, ahora vencedor de Jena y de vuelta en el núcleo del poder, los protegiera? Lo pensaré. Todavía, Recamier no está dispuesto a dejar ir completamente a su hija. Especialmente si se trata de una hija problemática. La emperatriz ama su palacio secundario, Malmaison. Jo, jo, jo. Entonces, usted es ese escritor que tanto nos detesta a mi marido y a mí. Este lugar está lleno de pinturas de artistas que la emperatriz adora. Especialmente abundan las obras de Antoine Gingros, a quien ha favorecido desde Milán, además de David, apreciado por el emperador, y Gerard, querido por todos. Las estatuas de Antonio Canova se alinean en los pasillos, mientras que las decoraciones de espejos de Charles Percier y Pierre Fontaine son deslumbrantes. Pero lo más impresionante es la colección de rosas. La emperatriz, cuyo nombre de pila es Rose, ha plantado en su jardín todas las rosas y plantas conocidas del mundo. Los dientes de Josépine están sanos mientras bebe café en su jardín lleno de fragancias florales. El escritor de 39 años inclina la cabeza ante la emperatriz de 44 años, cuya apariencia juvenil hace imposible adivinar su edad. Su Majestad, creo que hay un malentendido. Yo solo cumplo con mi deber como secretario del cardenal Fesch.
¿Y ese deber incluye escribir nostálgicamente sobre la monarquía? Todo el mundo idealiza el pasado. ¿No extraña su majestad también su juventud? Ante las palabras de Chateaubriand, Josépine resopló. Yo no la extraño. Mi primer marido me maltrataba y fui exiliada a Martinica. Chateaubriand cerró la boca, y Juliette, ahora de 30 años, palideció. Aunque su marido sea uno de los mejores banqueros de Francia y ella la reina de la sociedad, no puede compararse con la emperatriz. Y además, una emperatriz que ha dado a luz a un príncipe imperial. Sobre todo, su hijo biológico Eugene tiene gran prestigio tras la victoria de Jena. Si la emperatriz lo deseara, la confiscación de bienes y el exilio de Francia podrían ocurrir en un instante. Vaya, el café se enfriará. Ah, Juliette. Aquí está mi regalo para ti. Es un vestido suministrado por Louis Hippolyte Leroy. Lo hizo en colaboración con Rose Bertin. Gracias, Su Majestad. ¿Entiendes por qué te doy este regalo a pesar de que rechazaste mi oferta de ser mi dama de compañía? La emperatriz ofreció café a la temblorosa Juliette y desvió la mirada. Porque mi hijo necesita a tu amante. ¿Qué dice, Chateaubriand? ¿Nos ayudará? Chateaubriand puso los ojos en blanco. Ya había experimentado lo suficiente las dificultades del exilio durante la revolución. No le gustaban ni los revolucionarios que expulsaron a la familia real ni los Bonaparte que de repente pretendían ser imperiales. Pero, ¿no podría inclinar un poco la cabeza? No sé cómo mi humilde talento podría ser de ayuda para el virrey. En realidad, no es mi hijo quien necesita ayuda, sino Marie Thérèse, la legítima heredera de la Casa de Borbón. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? La emperatriz Josépine recogió una rosa del jardín y sus ojos brillaron. Marie Thérèse se convertirá en reina de España. Mi hijo, como su esposo, también aspirará al trono. Necesita ayudarlo con su brillante pluma. ¿Puede hacerlo? Chateaubriand abrió mucho los ojos. Marie Thérèse, la legítima heredera de la Casa de Borbón. Por supuesto, en la tradición de la familia real francesa regida por la ley sálica, una hija no puede ser reina. Pero en Iberia, donde las reinas han nacido con frecuencia, la historia es diferente. Si se trata de ayudar a la Casa de Borbón, tendría buena reputación entre los antiguos realistas. Con gusto obedeceré, Su Majestad. Con esto, la opinión pública de los antiguos realistas de París comenzó a moverse a favor de Eugene y Marie. En el salón del Palacio de las Tullerías se reunieron los poderosos de París. Pam. Pam pam. Pam pam pam. Fouché y Talleyrand observaron a su alrededor mientras la banda de la guardia tocaba fanfarrias. Hoy han venido realmente todos los dignatarios. Los mariscales, el gabinete, la familia Bonaparte e incluso los líderes de la Cámara de los Nobles. Oh, parece que también han venido los pesos pesados de la Cámara Baja. Un momento, ¿ese no es el conde Fersen? ¿Y la ex reina Marie Antoinette? Para Fouché y Talleyrand, que una vez abogaron por la decapitación del rey, no son invitados muy bienvenidos. Tampoco son personas particularmente bienvenidas en el régimen imperial de Bonaparte. ¿Por qué asistirían Fersen y Antoinette? De repente, Napoleón entró ondeando su capa. Vaya, vaya, vaya. Muchas personas distinguidas se han reunido. Ja, ja, ja. Bien, haré un importante anuncio. Napoleón, ahora con 38 años, todavía no ha engordado mucho. Sin embargo, ya hay signos de que está comenzando a ganar peso, por lo que Josépine y Hortense siempre lo están regañando. Cuando Napoleón intentó tomar un dulce, Josépine le golpeó la mano, y Napoleón, relamiéndose, miró a su alrededor. Un enviado especial ha venido de Suecia por resolución de la Cámara de los Nobles. El motivo es recibir al hijo adoptivo del nuevo rey. Tras muchas deliberaciones, mi hermano Joseph, jefe de Estado de Lombardía, irá. ¿Qué? No, eso es. ¿No es el heredero al trono de Suecia? Así que esta era la razón por la que Fersen había venido. Por supuesto, Talleyrand sabía que Suecia necesitaba un sucesor al trono. Pero nunca imaginó que Joseph ocuparía ese puesto. Mientras Joseph inclinaba la cabeza con el rostro encendido, Napoleón se volvió hacia su hermana mayor Elisa, que estaba al final de la línea familiar. La vacante en Lombardía será ocupada por mi cuñado Bacciochi. ¿El general Bacciochi? Eso será posible. No permito objeciones.
Además, para suprimir Nápoles, foco de rebelión, mi querido hermano Marmont irá como general de las fuerzas de pacificación. Antes de asumir el mando, Marmont se casará con mi hermana Caroline. Los anuncios que cambiaban el mapa político de Europa se sucedían uno tras otro. Estos eran asuntos que ni siquiera el ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, conocía. Pero no terminó ahí. Finalmente, hay que resolver el asunto español. Eugene. Eugene caminó hacia el centro del salón. Tup, tup, tup. Todos contuvieron la respiración mientras observaban a Eugene. El conquistador de Egipto en Oriente, el pionero del territorio de la Nueva Francia en el Nuevo Mundo, el victorioso de Jena. Ahora todo el mundo sabe que el problema español depende de Eugene. Pero, ¿realmente dejará atrás la gloria de París para cruzar los Pirineos? ¿Qué dices? Los rebeldes españoles, los ingleses y los restos de los Borbones. ¿Podrás encargarte de ellos? Eugene se arrodilló. Por la gloria de Dios y de su majestad imperial, y por los legítimos derechos de sucesión de mi esposa Marie Thérèse, lucharé y venceré. En ese momento, Napoleón aplaudió y exclamó. Muy bien. La boda se celebrará en la Catedral de Madrid. Mi hijo, Eugene, será rey de España. Marzo de 1807. Eugene Bonaparte, virrey del Imperio francés, declaró su pretensión al trono de España. Junto con su prometida, Marie Thérèse Capet. Fin del capítulo 425.